Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un sintetizador el cual no sé cómo aún no lo había traído al canal. Se trata de la emulación del ARP 2600 de Arturia. Ya sabéis que tengo yo la unidad hardware, el ARP 2600M de Korg, el cual es uno de mis sintetizadores favoritos de todos los tiempos. Pero que realmente al tener la unidad hardware ya no utilizo tanto el software como debería. Aún así, es un software con el que aprendí muchísimo sobre la síntesis semimodular y es un sintetizador muy divertido. Vamos a echarle un vistazo. Cada vez que abro el ARP 2600 de Arturia me vienen muchísimos recuerdos, muchísimos momentos de frustración, sobre todo cuando empezaba con esto de la síntesis, con el tema de saber cómo funcionaba cada cosa. Era muy lioso al principio. Cuando compré este plugin fue la frustración más grande que he tenido en mi vida, porque me gustaba mucho el ARP 2600, lo conocía de que mis compositores, músicos, cantantes o grupos de música sabía que lo habían utilizado, pero yo quería utilizarlo, pero no tenía ni pajolera idea de cómo funcionaba. A día de hoy puedo decir que este es uno de los sintetizadores que más domino. Vamos a empezar por hacer un overview, como ya sabéis, y vamos a empezar por los osciladores. Tiene tres osciladores, donde tenemos en el primero la SAW y la Square. Luego tenemos un segundo oscilador con la triangular, la SAW, la sinoidal y la cuadrada con la modulación de ancho de pulso. Y en el tercer oscilador tenemos lo mismo. Luego tenemos aquí la sección de filtro y de mezclador. Esto es muy importante. Tenemos aquí la sección también de mezclador, donde podremos mezclar tanto el audio que proviene de fuera de la máquina, ya que aquí tenemos la sección de preamplificación y podremos enviar audio y manipular el filtro, hacer varias cosas con él. También tenemos el ring modulator, también tenemos el noise generator. Tenemos aquí el mezclador, como podéis ver, audio, y aquí tenemos el control del filtro y tenemos los parámetros habituales para un filtro. El cutoff, el fine tune, ya que al ser un filtro resonante podremos intentar afinar esa resonancia, o también podremos generar una onda sinoidal. Al menos en la unidad hardware original podremos generar una onda sinoidal y afinarla para que esté a tono con nuestra canción. Tenemos también el control de resonancia y el control de notch. Tenemos unos cuantos tipos de filtro, los típicos tipos de filtro que nos encontraremos en cualquier sintetizador. Tenemos dos envolventes, una VSR y una R. Tenemos un VCA, donde tendremos la mezcla que provendrá del ring modulator o del VCF. Tenemos aquí los controles de las envolventes que afectarán a la VCA. Y por último tenemos la sección de master, donde vendrá la señal del filtro o del VCA. Y también tenemos aquí la reverberación, el panorama, tendremos varias cosas. Aquí abajo tenemos el noise generator, donde podemos hacer ruido blanco, ruido rosa y ruido de baja frecuencia, es decir, al estilo LFO. Luego tenemos aquí un procesador de voltaje, que no es bien como la fórmula original del hardware, pero podremos invertir fases, podremos mezclar ondas, podemos hacer varias cosas. Yo no suelo utilizar demasiado este procesador. Y luego tenemos el sample and hold, y también tenemos el control del clock interno del sintetizador. Si abrimos los altavoces, como podéis ver, aquí podremos crear nuestras propias ondas de LFO, etcétera. Y aquí tenemos un chorus y un delay. Esto en la unidad hardware obviamente tampoco estaba presente. Por último tenemos el secuenciador, que también lo vamos a utilizar en este vídeo, y el teclado. No hay mucho más misterio. Como podéis ver, tenemos pues transposición, donde podremos transponer el teclado. Tenemos los 16 pasos. Tenemos aquí la frecuencia o el tempo al que queremos que vaya el secuenciador. Tenemos distintas cosas, como por ejemplo el control de portamento. Tenemos salidas tanto directas como cuantizadas, es decir, se van a acercar a cada uno de los semitonos. Va a tener un control de voltaje un poco más controlado para dar una nota sin la desafinación. Vamos a crear una secuencia, por ejemplo, con el ARP 2600.
Aquí ya en el momento del default, como podéis ver, ya lo tenemos conectado. Cerramos la tapa de aquí. Os voy a enseñar cómo funciona el secuenciador, ya que es algo un poco lioso, pero es bastante fácil si conocéis el sistema modular o los sistemas modulares. Lo primero que haremos es sacar un gate del keyboard, gate, como podéis ver. Sacamos un gate y lo pondremos en el start-stop. Tenemos que ser muy precisos con el poner el cable porque si no, no se conectará. Y luego el trigger lo pondremos en el reset, de esta forma. ¿Por qué? El gate lo que hará será, mientras tengamos pulsada la tecla, el secuenciador irá reproduciendo. Una vez levante el dedo y la tecla se pare, separará el secuenciador. Y el trigger lo que hará es, cada vez que le dé a una tecla, volverá a reiniciarse, independientemente si levanto o no levanto el dedo de la tecla. Vamos a hacer una prueba y veréis que aquí tenemos los pasos del secuenciador. Vamos a bajar para que no suene nada. Aquí tengo una tecla apretada, voy a soltar la tecla y se para el secuenciador. Si le vuelvo a dar a otra tecla, directamente, como podéis ver, se reinicia. Voy a darle otra vez. Se reinicia tantas veces como le dé la tecla de nuevo, ya que el trigger disparará el reset. Vamos a crear una secuencia con este sintetizador. Primero de todo, lo que vamos a hacer es explicar lo que es la interrupción del hardwired. El hardwired, como se suele llamar, o el prerruteo, también se le puede llamar así en castellano, sería todo esto que tenemos aquí indicado aquí abajo. Como podéis ver, por ejemplo, en el oscilador 1 tenemos el keyboard CV, es decir, el control de voltaje del teclado. Tenemos aquí el SH, el sample and hold. Tenemos aquí el ADSR y el VCO2. Es decir, si yo levanto este fader de aquí, el VCO2, que ya está preconectado aquí, lo que estará haciendo es modular el tono, el pitch de este oscilador y hará algo así parecido a la FM. Si quisiera interrumpirlo y en lugar de una sinoidal como tenemos aquí, quisiera que fuera un ancho de pulso, conecto el ancho de pulso e interrumpo por fuera la señal y es el ancho de pulso el que está modulando ahora mismo esta señal. Vamos a hacerlo con el audio porque creo que es un poquito más sencillo de entender si no tenéis muy claro cómo van las modulaciones. Vamos a ver aquí en el mezclador de audio cómo lo tenemos dispuesto. Tenemos el VCO1, el oscilador 1, el oscilador 2 y el oscilador 3. Aquí tenemos la cuadrada, aquí tenemos la ancho de pulso, la cuadrada por ancho de pulso, y también tenemos en el VCO3 tenemos la SAW. En caso de que en el VCO2 quisiéramos una sinoidal, como podéis ver, aquí no tenemos el prerruteo creado. Lo que tendríamos que hacer es interrumpirlo por fuera enviando la sinoidal, que es lo que nosotros queremos que se conecte aquí. Levantamos la perilla, el volumen, y aquí tenemos una sinoidal como una casa. Vamos a empezar a crear ya el patch y os voy a explicar cómo lo estoy haciendo. Primero de todo vamos a coger una square, no haría falta porque ya lo tenemos aquí prerruteado, con lo cual nada. Vamos a coger una triangular, esta sí, ponemos la triangular en el 2, lo vamos a poner un poquito más bajito y la vamos a bajar una octava. Incluso un par de octavas más, para que le dé ese peso en graves. Y vamos a conectar una ancho de pulso aquí. Y ya tendríamos nuestra onda nueva con la mezcla de los tres osciladores. Vamos a controlar ahora lo que sería la frecuencia, es decir, el cutoff, la apertura del filtro, lo vamos a controlar con un ADSR. Vamos a subir el ADSR, el decay, y lo vamos a poner a medio segundo. Y como ya tenemos aquí el control prerruteado, como podéis ver, tenemos el ADSR aquí, no tendríamos que lanzar esto. Podríamos hacerlo, pero es redundante. Una vez ya tenemos aquí el hardwire conectado, pues nos ahorramos el cable directamente.
Vamos a ponerle algo de resonancia y vamos a hacer que el filtro... Así creamos un sonido un poquito más tipo Moog. Y ya tendríamos un sonido tipo bajo. Ahora que ya tenemos este sonido, lo que vamos a hacer es que el secuenciador controle el cutoff del filtro. Lo vamos a poner en el keyboard CV, por ejemplo. Podríamos ponerlo aquí o en el del medio, pero interrumpiríamos la señal del ADSR. Vamos a subir al tope, por ejemplo, y vamos a empezar a trastear un poquito por aquí, a ver si podemos hacer una secuencia que sea divertida. Así, 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 así. Lo estoy haciendo así un poquito al tuntún. Y vamos a ver cuál es el resultado. Como veis, ahora mismo tenemos el ADSR también lineal. Podemos cambiarlo en lineal exponencial porque esto es un nuevo añadido que tiene el ARP 2600 de Arturia. Vamos a cambiarlo a este de aquí, al AR. Vamos a añadirle algunos efectillos para vestirlo un poco. Como veis, podemos hacer varias cosas con este sintetizador. Pero no solamente podemos controlar, como podéis ver, el cutoff del filtro. Vamos a hacer que el cutoff del filtro directamente... Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo estático en un punto y lo que vamos a hacer es sacar un quantized output y lo vamos a poner en cada uno de los keyboard, porque vamos a interrumpir la señal del teclado y vamos a sustituirla por la señal del secuenciador. Podemos cambiar el tempo. Podemos cambiar incluso la duración con el pulse width, pero lo tendríamos que conectar a esta perilla de aquí, al clock. Obviamente con esto lo que podríamos hacer es volver a enviarle ADSR y cada vez que, como podéis ver, esta lucecita blinkea o parpadea, lo que va a hacer va a ser disparar de nuevo los triggers internos del ARP 2600 y también disparar la envolvente, el gate de la envolvente, para que el filtro siga cada uno de los pasos que tenemos aquí. Como veis, es muy fácil de utilizar este plugin. Es un plugin que a priori empieza a intimidar mucho porque tiene muchos potenciómetros, tiene muchas etiquetas, muchas cosas, pero es un plugin muy fácil de utilizar. La versión hardware también es muy fácil de utilizar y no me extraña que fuera uno de los sintetizadores favoritos de muchísimos artistas para crear todos los temas que hicieron con el ARP 2600, ya que es un sintetizador que ha marcado un antes y un después. Por último, vamos a ver qué fue capaz de hacer el ARP 2600
en la historia de la música o la historia de la cultura popular. Aparte de muchas canciones que ha hecho este sintetizador, hizo algo que muchos de vosotros seguramente ya sabéis y muchos de vosotros reconoceréis de inmediato. Si cogemos una sinoidal y la conectamos a el audio número 2 y levantamos el SH control, es decir, el sample and hold, y obviamente subimos unas cuantas octavas hacia arriba y ponemos una resonancia extremadamente alta que haga un pito, esta es la voz del R2D2 o Arturito en Latinoamérica, el robot de la Guerra de las Galaxias Star Wars, el cual se hizo con esta máquina, pero se necesitan un montón de manos porque realmente lo que se tiene que hacer es subir el sample and hold muy rápido y obviamente también tocar la resonancia. Y aparte, el creador de la voz de R2D2 conectó un micro al preamplificador, lo pasó por el filtro, lo pasó por el ring modulator, hizo unas cuantas cosas para los tonos cuando parecía que hablaba el robot. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo del ARP 2600, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejar un like, dejar un comentario, suscribiros, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.